El hombre no se mueve en el tiempo se mueve a través del hombre. Esa fue una de las afirmaciones más poderosas de Neville Goddard, y si realmente la comprendemos, nuestra percepción de la vida cambia para siempre. Hemos sido entrenados para pensar que el tiempo es una línea, una secuencia de eventos que avanzan de ayer a hoy y de hoy a mañana. Creemos que el pasado está grabado en piedra, que el presente es lo único real y que el futuro es incierto. Pero, ¿y si todo lo que hemos asumido sobre el tiempo es una ilusión? Imagina por un momento que cada versión de ti mismo, el niño que fuiste, el adulto que eres y la persona en la que te convertirás, coexiste en este preciso instante. Que el futuro no es algo que esperas, sino algo que ya existe, aguardando a que lo sintonices con tu imaginación. Neville Goddard dedicó su vida a compartir esta verdad, una que no solo desafía la lógica, sino que también nos otorga un poder inmenso, el poder de moldear nuestra realidad. Para Neville, la conciencia era la única realidad. No hay mundo externo separado de nuestra percepción interna. Lo que vemos, tocamos y experimentamos no es más que la proyección de nuestros estados de conciencia. Si esto es cierto, entonces el tiempo no es algo que transcurre fuera de nosotros, sino un reflejo de lo que creemos y asumimos como cierto. No somos víctimas de un pasado inalterable ni de un futuro incierto. Somos los arquitectos de ambos. Comprender esto no es solo un ejercicio filosófico, sino una llave maestra. Significa que el arrepentimiento por lo que ya pasó y la ansiedad por lo que vendrá carecen de sentido. Significa que podemos reescribir la historia y traer hacia nosotros cualquier posibilidad. Nos libera del miedo, nos otorga certeza y nos recuerda que no hay distancia entre el deseo y su cumplimiento, solo un cambio en nuestra conciencia. Para muchos, esta idea es difícil de aceptar. ¿Cómo puede ser que el pasado pueda cambiar o que el futuro ya exista? ¿Cómo es posible que todo lo que anhelamos esté a nuestro alcance sin importar el tiempo que parezca transcurrir? Pero para quienes han probado estas enseñanzas, la respuesta es clara. La imaginación es la única realidad y quien domina su imaginación domina su destino. Para Neville Goddard, el pasado no era una estructura fija, sino un estado de conciencia que podía ser revisado y transformado. Si todo lo que experimentamos en la vida no es más que la manifestación de nuestros estados internos, entonces lo que llamamos pasado no es más que una serie de recuerdos que continúan existiendo en nosotros. Y si existen dentro de nosotros, podemos alterarlos. No es necesario revivir viejas heridas, cargar con arrepentimientos o aceptar que lo que sucedió nos define para siempre. Todo puede ser revisado, rehecho y redimido. Neville enseñaba una práctica poderosa a la que llamó la revisión. Consistía en tomar un evento del pasado y a través de la imaginación cambiarlo por la versión que deseábamos haber vivido. No se trataba de una simple fantasía, sino de un cambio real en la conciencia que, de alguna manera, reorganizaba la realidad misma. Si el presente es solo el resultado de nuestro estado interior, al cambiar el pasado en nuestra imaginación, reprogramamos nuestra mente y, como consecuencia, el presente y el futuro responden a esa nueva asunción. Cuenta Neville que conoció a un hombre que había vivido una infancia llena de carencias y maltrato. Cada vez que pensaba en su pasado, lo hacía con resentimiento, sintiéndose marcado por las circunstancias en las que creció. Pero cuando aprendió la técnica de la revisión,
decidió imaginar un nuevo pasado. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y recreaba su niñez de una manera distinta. Se veía a sí mismo en un hogar lleno de amor, rodeado de padres afectuosos y oportunidades ilimitadas. Al principio, le resultó difícil, pues su memoria insistía en recordarle los hechos tal como los había vivido. Pero insistió, noche tras noche, hasta que aquella nueva versión comenzó a sentirse más real que la anterior. Lo más sorprendente no fue solo que su relación con su pasado cambió, sino que su vida entera se transformó. Su actitud ante la vida dejó de ser la de una víctima y comenzó a actuar como alguien que siempre había tenido todo lo necesario para triunfar. De repente, aparecieron oportunidades que antes parecían inalcanzables, y su mundo exterior empezó a reflejar la nueva historia que había construido dentro de sí. La revisión no es un acto de negación ni de autoengaño. Es la prueba de que el pasado no es más que una sombra proyectada desde nuestra conciencia. Cambiarlo en nuestra mente no significa que los hechos nunca ocurrieron, sino que ya no tienen poder sobre nosotros. Y si todo en la realidad responde a nuestras creencias, ¿por qué no escoger la versión de la historia que nos empodera en lugar de la que nos limita? Neville insistía en que esta práctica no solo servía para grandes traumas, sino para cualquier evento del día que no estuviera en armonía con nuestro deseo. Si algo no sucedió como queríamos, podíamos tomar unos minutos antes de dormir y reimaginarlo como si hubiese ocurrido de la manera perfecta. No importaba que los sentidos físicos nos dijeran lo contrario. Al persistir en esta nueva imagen, la conciencia lo aceptaba como verdad, y la realidad terminaba por ajustarse a ella. Si el pasado es maleable, si no estamos atados a una historia inamovible, entonces el poder está completamente en nuestras manos. No somos prisioneros de lo que vivimos, sino creadores de lo que queremos haber vivido. Y si podemos cambiar el pasado, ¿qué nos impide traer el futuro deseado al presente? Si el pasado puede moldearse, entonces el futuro no es un destino incierto, sino un camino que ya existe, esperando a que lo elijamos. Neville Goddard enseñaba que todo lo que alguna vez seremos, todo lo que alguna vez experimentaremos, ya está aquí, en este mismo instante. No es algo que vendrá con el tiempo, sino un estado que debe asumirse en la conciencia. El mundo externo es solo un reflejo de nuestro mundo interno. No hay diferencia entre desear algo y poseerlo, excepto por la sensación que tenemos al respecto. Cuando anhelamos algo, solemos ponerlo en un lugar lejano, en un futuro que aún no ha llegado. Pero esa misma actitud lo mantiene apartado de nosotros. En cambio, Neville enseñaba que debíamos sentir lo real, vivir internamente en la certeza de que ya es nuestro. No esperar a que algo suceda, sino asumir que ya ha sucedido. Decía que cada estado de conciencia es un destino en sí mismo. No nos dirigimos hacia nuestro futuro, sino que lo seleccionamos al cambiar nuestro estado interior. Así como una emisora de radio transmite múltiples frecuencias al mismo tiempo, la realidad contiene infinitas versiones de nosotros mismos. La pregunta no es si lograremos lo que deseamos, sino si estamos sintonizando la frecuencia correcta, si estamos viviendo desde el estado mental en el que ese deseo ya se ha cumplido. Un día, un joven se acercó a Neville con una inquietud. Quería obtener un empleo específico, un puesto altamente competitivo en una empresa de renombre, pero todo indicaba que no tenía las credenciales necesarias. Le dijeron
que no tenía la experiencia suficiente y que el proceso de selección ya estaba casi cerrado. Neville le sonrió y le preguntó: ¿Duermes ya en la sensación de tener ese empleo? El joven respondió que no, que estaba preocupado por la competencia y por los obstáculos. Entonces, ahí está tu problema, le dijo Neville. Deja de ver esto como algo que podría suceder y empieza a verlo como algo que ya ha sucedido. Acuéstate cada noche con la sensación de que ese trabajo es tuyo. Escucha en tu mente las felicitaciones de tus amigos. Siéntate en esa oficina en tu imaginación. Hazlo con la certeza de que es real y observa cómo el mundo responderá a ello. El joven siguió el consejo al pie de la letra. Durante varias noches se acostó sintiendo la emoción de haber conseguido el puesto. Se imaginó entrando a la oficina, estrechando la mano de su jefe, recibiendo su primer pago. Al poco tiempo, recibió una llamada inesperada. La empresa había reconsiderado su candidatura y sin que él tuviera que hacer nada más, el puesto fue suyo. Neville decía que este no era un caso aislado. Todo en la vida funciona bajo el mismo principio. No obtenemos lo que queremos, sino lo que creemos ser. Si deseamos algo, debemos dejar de anhelarlo como si estuviera lejos y asumir que ya es parte de nuestra vida. No se trata de esfuerzo ni de lucha, sino de convicción. El futuro ya existe, no en un tiempo que aún no ha llegado, sino en una frecuencia de conciencia que podemos sintonizar en este mismo momento. Y cuando lo hacemos, la realidad no tiene opción. Debe responder a esa nueva asunción. La vida no nos lleva a nuestro destino, somos nosotros quienes elegimos qué destino experimentar. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué seguir viendo el futuro como algo incierto cuando podemos traerlo al presente simplemente al vivir desde él? Moverse en el tiempo no requiere una máquina ni un portal secreto, sino algo mucho más poderoso: la imaginación. Según Neville Goddard, el puente entre nuestra realidad actual y cualquier otra versión de nuestra vida es el sentirlo real. No basta con visualizar un deseo o repetir afirmaciones mecánicamente. Lo que realmente transforma nuestra experiencia es la certeza interna de que ya es un hecho cumplido. Imagina que estás en un teatro y que frente a ti hay una serie de escenarios, cada uno representando una versión diferente de tu vida. En uno de ellos, eres la persona que deseas ser, con la vida que siempre has soñado. Esa versión ya existe, pero para experimentarla, no puedes permanecer en la butaca del espectador. Debes levantarte e ingresar en esa escena. Y la única forma de hacerlo es sintiéndote como si ya estuvieras allí, como si el telón nunca hubiera estado cerrado para ti. Neville enseñaba que la mejor forma de lograr este cambio era a través del dormir en el estado del deseo cumplido. Justo antes de dormir, cuando la mente está más receptiva, debemos asumir que ya hemos logrado lo que deseamos. En lugar de acostarnos con preocupaciones, debemos permitirnos sentir la satisfacción de que nuestro deseo ya es una realidad. Por ejemplo, si alguien anhela un nuevo hogar, no debe imaginarlo como un sueño lejano, sino sentir que ya vive en él. Antes de dormir, debe cerrar los ojos y verse dentro de esa casa, caminar por sus habitaciones, tocar las paredes, respirar el aire de su nuevo espacio, pero más importante aún, debe sentir la emoción de saber que es suyo. Un hombre que asistía a sus conferencias le preguntó una vez: ¿cómo sé si realmente estoy aplicando esto correctamente? Neville
le respondió: si al imaginar tu deseo cumplido te duermes con una sonrisa de satisfacción, entonces has hecho el trabajo correctamente. Si sigues sintiéndote como alguien que carece de lo que desea, entonces no has entrado en ese estado. El problema de muchas personas es que intentan manifestar desde un estado de carencia. Piden algo, pero en su interior aún se sienten como alguien que no lo tiene. Es por eso que insistía en que no se trata de desear, sino de asumir. Asumir el sentimiento del deseo cumplido es la manera de hacer que todos los planes y condiciones necesarias se organicen a tu favor, decía. Para experimentar el colapso del tiempo, Neville sugería un ejercicio simple pero profundo: elegir un momento futuro que deseemos experimentar y vivirlo ahora con todos nuestros sentidos. Si queremos recibir una noticia maravillosa, debemos cerrar los ojos y escuchar en nuestra mente la voz de alguien felicitándonos. Si deseamos un ascenso, podemos sentir la textura del escritorio en nuestra oficina soñada o el peso simbólico de un sobre con nuestro nuevo contrato. No importa si los sentidos físicos no lo confirman todavía. Al asumirlo como real en nuestra conciencia, la realidad se ve obligada a ajustarse a esa nueva verdad. Si el tiempo no existe y todas las posibilidades coexisten en este instante, entonces viajar en el tiempo no es cuestión de esperar, sino de elegir. Elegir quién seremos, qué viviremos y, sobre todo, cómo nos sentiremos. Y si podemos hacer esto con el futuro, ¿por qué no con el presente? ¿Por qué seguir esperando cuando el poder de vivir nuestra mejor realidad está en nosotros ahora mismo? Cuando comprendemos que el tiempo no es más que una proyección de nuestra conciencia, todo en nuestra vida cambia. Ya no vemos el presente como un punto fijo entre un pasado inamovible y un futuro incierto. En su lugar, entendemos que cada momento es una puerta, una oportunidad para elegir en qué realidad queremos vivir. Nos liberamos de la ansiedad que genera el futuro y del peso del pasado, porque sabemos que ambos están dentro de nosotros, moldeables, listos para ser transformados por nuestra imaginación. La ansiedad es el resultado de creer que el futuro es incierto y que no tenemos control sobre lo que vendrá. Pero si el futuro ya existe, si simplemente es un estado que podemos asumir en nuestra conciencia, entonces la preocupación se vuelve innecesaria. En lugar de preguntarnos ¿qué pasará?, podemos preguntarnos ¿qué estoy asumiendo que pasará? Y en ese instante tomar el control. Del mismo modo, la culpa y el arrepentimiento pierden su poder sobre nosotros. Si el pasado no es una historia escrita en piedra, sino un reflejo de nuestro estado interior, entonces no estamos condenados a cargar con los errores o fracasos que creemos haber cometido. Podemos revisar, cambiar y sanar nuestra historia, no porque neguemos lo que ocurrió, sino porque entendemos que lo ocurrido solo tiene poder sobre nosotros si seguimos aceptándolo como nuestra verdad. Pero la mayor transformación ocurre cuando usamos esta comprensión para manifestar conscientemente la vida que queremos. Neville insistía en que nuestra única tarea es asumir el estado del deseo cumplido y persistir en él. No basta con sentirlo una vez o practicarlo durante unos días. La clave está en la constancia. Al igual que alguien que aprende a tocar un instrumento o a hablar un nuevo idioma, debemos entrenar nuestra conciencia hasta que la nueva realidad se convierta en algo natural para nosotros. Habrá momentos en los que la evidencia del mundo externo intentará hacernos dudar.
Tal vez las circunstancias parezcan no cambiar de inmediato. Tal vez la realidad insista en mostrar lo contrario de lo que deseamos. Pero nada de eso importa. Lo que vemos fuera es solo el eco de viejas creencias, sombras de un estado anterior de conciencia. Si persistimos en nuestra nueva asunción, tarde o temprano la realidad se ajustará a ella, porque la conciencia siempre es la causa y el mundo siempre es el efecto. Cuando nos apropiamos de esta verdad, dejamos de sentirnos víctimas del tiempo y empezamos a verlo como lo que realmente es, una ilusión maleable que se somete a nuestra imaginación. Vivimos con más paz, con más confianza, con la certeza de que todo lo que queremos ya nos pertenece en este mismo instante. Y cuando nos mantenemos firmes en esa verdad, cuando decidimos que ya no vamos a vivir esperando, sino asumiendo, el mundo responde de la única manera en que puede responder, reflejando nuestra nueva realidad. Y entonces nos damos cuenta de la verdad más poderosa de todas. Nunca hemos estado limitados por el tiempo. Solo estábamos limitados por lo que creíamos sobre él.